Bendiciones para todos, sean muy bienvenidos a un nuevo capítulo de este estudio acerca del reino de Dios que hemos denominado Escuela de Reino. Estamos estudiando este asunto tan fundamental para nosotros, los hijos de Dios, que es poder entender y operar en la esfera, en la dimensión del reino de Dios. Ya vamos en la clase número 9. Vamos a cumplir, ya pasamos los 2 meses ya hablando acerca del reino y estamos recién en los comienzos, recién sentando las bases, el fundamento del aspecto esencial, intrínseco del reino, pero luego vamos a ir avanzando hacia la manifestación del reino de Dios. Y esto se va a poner muy, muy, muy bueno. Así que no se pierdan ninguno de los capítulos. Y bueno, vamos a comenzar orando. Que esta mañana pueda ser provechosa. Solamente el Espíritu Santo, sabemos, puede revelarnos su palabra, revelarnos las Escrituras. Así que vamos a comenzar orando. Amén. Padre, te damos muchísimas gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres fiel, porque tú reinas por sobre todas las cosas, Señor. Comenzamos esta mañana alabándote, engrandeciendo tu nombre, Señor, confesando que tú eres Dios por sobre todas las cosas, que no hay otro Dios fuera de ti, Señor. Tú eres grande, tú eres fuerte, poderoso, excelso por sobre todo, Señor. Tú estás, Señor, más allá de la tierra, más allá del cielo. No hay ningún poder, no hay nada que pueda oponerse a ti, que pueda oponerse a tu voluntad, a tu señorío, Señor. Hoy comenzamos proclamando tu grandeza, Señor. Tú eres un Dios grande, poderoso, Señor, y por eso te adoramos, te exaltamos, nos gozamos en ti, Señor, y te damos gracias, porque tú nos das el privilegio de poder conocerte, de poder, Señor, cada día más crecer en una comunión contigo, en una relación, Señor, íntima en el Espíritu, una comunión íntima, donde estamos avanzando. Estamos avanzando cada día hacia el conocimiento pleno de ti, Señor. Espíritu Santo, danos revelación, danos sabiduría. Señor, muéstranos aquellas cosas que aún son ocultas para nosotros, Señor, en el conocimiento de Cristo. Llévanos un paso más allá hacia el conocimiento pleno de ti, Señor. Que este tiempo en tu palabra pueda ser provechoso no para crecer en conocimiento, sino para crecer en vida. No queremos crecer en un conocimiento intelectual, sino en un conocimiento en vida. Un conocimiento de ti, Señor, por experiencia. Te adoramos, Señor, te honramos. Señor, levantamos tu nombre en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Vamos a ir entonces a la palabra de hoy, ya de lleno. Estuvimos hablando las últimas semanas respecto a cómo Cristo es formado en nosotros. Dice la palabra en Gálatas 4:19, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Hasta que Cristo sea formado en vosotros. Entonces, hablamos ya en el video anterior y en el video anterior a ese respecto a cómo Cristo es formado en nosotros, cómo Dios nos conduce por medio de diferentes procesos de cruz, procesos de muerte, donde tenemos que morir a todo lo adámico en nosotros para que Cristo pueda crecer en nosotros, Cristo sea formado en nuestro interior. Hablamos de que a medida que Cristo es formado en nosotros, nosotros somos transformados y somos conformados a la imagen de Cristo. Entonces, hoy vamos a establecer un punto al comienzo de esta clase, y es que el lugar primordial donde Cristo debe ser formado es en nuestra alma. Si quieres, anota eso allí en tus apuntes. El lugar principal, primordial, donde Cristo debe ser formado es en nuestra alma. Es allí donde está el meollo del asunto. Ese es el punto clave, el alma. ¿Por qué? Porque como hablamos ya, nosotros somos seres tripartitos. Tenemos un espíritu, un alma y un cuerpo.
Nuestro espíritu, Cristo no necesita ser formado en nuestro espíritu, porque Él ya mora allí. Él ya reina allí en nuestro espíritu. Cristo se impartió como el espíritu vivificante en nosotros. Y Él se mezcló con nuestro espíritu. Y Él gobierna desde nuestro espíritu. Y cuando Él habla, Él lleva a nuestro espíritu junto con Él. Por eso muchas veces escuchamos la voz de Dios, la voz del Espíritu de Dios desde nuestro espíritu. Escuchamos a nuestro espíritu hablar, pero es el Espíritu de Dios hablando detrás. Porque Él se mezcló con nuestro espíritu. Tenemos un espíritu mezclado. Entonces en mi espíritu Cristo ya gobierna. Cristo ya está allí. Cristo reina. Cristo ha sido, podríamos decir, ocupando este lenguaje, Cristo ya fue formado en mi espíritu. Mi espíritu ya fue glorificado. Está sentado junto con Cristo en lugares celestiales. ¿Cuál es el asunto acá? De que el alma de alguien que ha nacido de nuevo no ha sido transformada. El alma no ha sufrido ningún cambio sustancial cuando nosotros nos convertimos al Señor. El espíritu sí, mi espíritu fue glorificado. Por otro lado, el cuerpo sabemos que va a ser glorificado al final del camino, la redención de nuestro cuerpo. Romanos capítulo 8 habla de la redención de nuestro cuerpo, que es al final cuando Cristo venga y vamos a recibir un cuerpo glorificado como el del Señor Jesús. Pero, ¿qué hay de nuestra alma? Nuestra alma, cuando nosotros nos convertimos, sigue siendo sustancialmente la misma alma de siempre. Solo hubo un cambio en mi espíritu. Y lo que yo ahora necesito es que esa vida Zoe de Dios que está en mi espíritu, leu de mi alma, esa vida fluya desde mi espíritu hacia mi alma para transformar las facultades del alma, subyugar las facultades del alma, es decir, mi intelecto, mi voluntad y mis emociones sean saturadas por la vida de Dios. Por eso poníamos de ejemplo la semana pasada a la levadura. Y hablábamos que el reino es como una mujer que tomó un poco de levadura y la puso en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Esa levadura es Cristo, como el espíritu vivificante impartido en nosotros. Y esas 3 medidas de harina somos nosotros, es nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Entonces a Dios no le basta con que Cristo vino a morar en tu espíritu. Él no puede quedarse solo en tu espíritu. Él ahora tiene que leudar tu alma. Ahora, ¿tú eres salvo del infierno? Sí, por supuesto. No estamos discutiendo salvación. Estamos hablando de que ahora yo debo crecer en el camino de la salvación. Yo no fui salvo solo para ser salvo, sino para que sea transformado por el Señor, conformado a la imagen de Cristo, y yo me vuelvo un instrumento útil al propósito eterno de Dios. Porque Dios me capacitó con dones espirituales, con habilidades, con un llamado de parte de Dios, pero yo no voy a poder consumar mi propósito en la tierra si yo no experimento esta conformación a la imagen de Cristo. Entonces decíamos, el espíritu ya está, el cuerpo va a ser al final. O sea, el gran foco hoy nuestro está en la dimensión del alma. Mis pensamientos, mi voluntad, mis emociones. Ahí está todo el tema, en el alma. Entonces, es fuerte decir esto y lo quiero volver a repetir. Cuando tú recibiste a Cristo, experimentaste un cambio radical en tu espíritu. Recibiste la vida de Dios, fuiste regenerado. Tu espíritu volvió a vivir, tu espíritu resucitó. Fuiste resucitado con Cristo. Todo eso ocurrió en el espíritu, en tu espíritu. Tu espíritu experimentó la regeneración. Tu alma quedó exactamente igual. Porque el alma no es salvada o transformada por un evento instantáneo, sino por un proceso que dura toda nuestra vida aquí en la tierra. En la salvación del alma, que se le llama, o la transformación del alma, como el alma es conquistada por la vida de Dios. Entonces el Señor nos expone a situaciones que van a propiciar que nosotros podamos negar la vida del alma, negar esta vida caída, esta vida corrupta, esta vida adámica, que hoy se apoderó de nuestros sentidos, se apoderó de nuestra alma. Es la vida del alma, la vida del alma. Dios va a propiciar escenarios donde tenemos 2 opciones. O vivir por esa vida caída del alma, que era la forma en que vivíamos antes de conocer al Señor, o vivir por la vida divina que fue impartida en nuestro espíritu.
Vivir por la vida del alma implica negarme a vivir por la vida divina. Pero al revés, vivir por la vida divina implica negarme a vivir por la vida del alma. Entonces, cuando yo frente a una situación, supongamos me ofenden, me faltan el respeto, y yo se me empieza a marcar acá la yugular, empiezo a ponerme rojo, a arder en ira, y le voy a responder, ya pensé todo lo que le voy a decir, y tal vez estoy en mi justo derecho de hacerlo, tal vez tengo razón en lo que voy a decir, pero ahí la vida del Señor te habla y te dice, no, quédate callado. Entonces ahí tengo dos opciones. O yo manifiesto mi vida caída, la vida adámica, y le digo todo lo que le quiero decir, o manifiesto la vida de Cristo, la vida Zoé de Dios que está en mi espíritu. Si yo manifiesto la vida divina, ¿qué va a pasar? Me voy a quedar callado, no voy a decir nada. O sea, Cristo ganó allí. Y por causa de ese negar mi alma, la vida de Cristo se propaga un poquito más en mi alma. Se expande un poco más. Por causa de yo disminuir, Cristo crece. Cada vez que yo niego el alma, cada vez que me niego a vivir por la vida caída del alma, Cristo va creciendo en mí. Entonces, hay un elemento divino que está incrementándose en nuestra alma. Hay un oro divino. La vida de Dios en las Escrituras siempre es representada por el oro. Por eso que dice la palabra que nosotros somos como vasos de barro, que contenemos un tesoro, que es Cristo mismo. Y este tesoro es de oro puro, es la vida de Dios. El tema es que mientras más yo, por el Espíritu, yo niegue la vida caída del alma y yo en cada situación cotidiana del día a día, yo le permita a esta vida gloriosa de Cristo manifestarse, más de este elemento divino que está en mi espíritu comienza a ser depositado en mi alma. Comienza a incrementarse el elemento divino en mi alma. Entonces cada vez hay más Cristo en mi alma y menos de la vida caída. Ese es el proceso por el cual Cristo comienza a ser formado en mi alma. Cristo comienza a ser formado en mí. Desde el espíritu hay un fluir hacia el alma, donde la vida, el oro de la vida comienza a ser depositado en el alma, comienza a ser depositado en la voluntad. Entonces mi voluntad comienza a cambiar, comienza a ser depositado en mis emociones, comienza a ser depositado en mis pensamientos. Entonces mis pensamientos comienzan a cambiar. Ese es el asunto. Si yo antes pensaba siempre de forma pesimista, si yo antes mi voluntad era débil, mi voluntad era inconstante, eso comienza a cambiar de forma natural, sin que yo me dé cuenta. ¿Por qué? Porque hay una vida que está creciendo ahora en mi alma, está siendo formada, forjada en mi alma, escrita en mi alma, y yo comienzo a ser transformado. Entonces, la respuesta por defecto frente a un problema, frente a una situación, frente a una crisis, ¿qué es lo primero que choca de ti con una crisis, con un problema? Una vez el apóstol Lucas nos hacía esta pregunta y nos ponía un ejemplo muy muy bueno. Nos decía, cuando tú vas caminando, no sé si han visto estos videos de cristales, puertas de cristal que están muy 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 limpias, entonces la gente no se da cuenta que la puerta está cerrada, cree que está abierto y van caminando y se pegan de frente contra el ventanal. No sé si han visto ese, hay compilados de videos por ahí en YouTube, lo pueden buscar. Es muy divertido, quizás a ti te pasó. Yo conozco a alguien por ahí, no voy a dar el nombre, que le pasó, que iba caminando hacia la puerta del ventanal y no se dio cuenta que estaba cerrada y se golpeó la cara contra el vidrio. ¿Qué es lo primero, si alguna vez a ti te ha pasado, qué es lo primero de ti que choca contra el ventanal? Es la nariz, ¿verdad? Es lo primero de ti que choca contra el ventanal, es la nariz. Entonces el apóstol Lucas nos ponía este ejemplo y nos decía, bueno, de la misma manera, ¿qué es lo primero de ti que choca contra los problemas? ¿Qué es lo primero de ti que choca contra las crisis? ¿Cuál es tu nariz espiritual? ¿Choca primero el alma? Cuando a ti te dan una mala noticia, tienes un problema, una crisis económica. ¿Qué es lo primero que choca de ti con el problema? Si todavía es mi voluntad natural, yo me voy a hundir. Si todavía es mi mente natural, yo voy a pensar muchas cosas, me voy a desesperar, mis emociones se van a volver locas. El tema es que si Cristo está siendo formado en mi alma,
Cristo está incrementándose a sí mismo en mi alma. El elemento divino que es la vida de Cristo está siendo depositado. Cada vez hay una pepita de oro nueva que es depositada, por decirlo de alguna manera. El oro de la vida divina en mi alma está creciendo. Entonces hoy una pepita de oro es colocada. Más tarde me niego a mí mismo en algo por medio del Espíritu. Recordemos, no hay posibilidad de negar el alma caída desde el alma, solo desde la vida de Cristo que está en el Espíritu. Pero yo por el Espíritu, mañana surge una situación y yo me niego a mí mismo y permito a la vida divina manifestarse. Otra pepita de oro es añadida en mi alma. Y otra pepita de oro es añadida. Y así el oro de la vida divina comienza a ser incrementado en mi alma. Entonces llega un punto que hay tanto oro que lo primero que choca de mí frente al problema ya no es mi mente natural, es el oro de la vida divina. Porque la mente de Cristo ha sido forjada en mi mente natural. Mi mente natural fue desplazada y la mente de Cristo tomó su lugar en mi mente se espiritualizó. Por eso Pablo dice, habla de el espíritu de vuestra mente. Eso es cuando tu mente se espiritualiza y tu mente comienza a pensar con la mente de Cristo. Entonces, lo primero que choca de mi mente con un problema va a ser esta mente de Cristo, no porque yo me esfuerce, no porque sostenga un gran combate dentro de mí, diga, no, debo esforzarme por ser espiritual, debo esforzarme por no tener malos pensamientos, debo esforzarme por pensar positivo. No, no se trata de un esfuerzo, es natural, no es esforzado. Por eso cuando Cristo ha sido formado en ti en un área, no en todas, porque todos estamos en este proceso, pero cuando hay un área que Dios te procesa, y Cristo es formado en ti en esa área, tú reposas, tú descansas, supongamos en tus finanzas, o en tu salud, o en la familia, en el matrimonio, el área que sea. Dios se te reveló en esa área, Cristo fue formado en ti en esa área, en una medida elevada. Lo primero que va a chocar de ti contra los problemas en esa área es Cristo. Entonces la gente te va a ver tranquilo, la gente te va a ver en paz, la gente te va a ver con gozo y no se van a poder explicar qué es lo que a ti te pasa. Tal vez algunos van a pensar que tú eres arrogante, que tú eres hipócrita, que estás ocultando lo que sientes. No se trata de reprimir el alma. Eso nunca funciona. La religión es un bozal que tú le colocas a un pitbull, a un perro bravo para intentar contenerle, reprimir. No, esto no es reprimir el alma, no es reprimir los malos deseos, no es reprimir los malos pensamientos. Tú reprimes eso y tarde o temprano va a explotar y va a ser peor. O sea, cuando alguien reprime sus emociones y sus sentimientos, los reprime una vez, los reprime 2 veces, 3, por fuera parece una persona sumisa, por fuera parece una persona llena del espíritu, pero no hay operación del espíritu, está reprimiendo sus sentimientos. Entonces va a llegar el día que va a explotar y va a terminar pegándole a alguien, gritando, estallando y siendo mucho peor. Y ahí tú te das cuenta, no estaba siendo formado Cristo, estaba reprimiendo, intentando desde su propia alma reprimir su propia alma. Y eso no es posible. Adán nunca va a poder cambiar a Adán. Solo desde el Espíritu, con la vida de Dios, nuestra alma puede ser leudada. Entonces, todos estamos en este proceso. Y cuando hay un área de mí, que Cristo ha sido formado, la gente ve y me ve en paz, me ve en descanso, me ve en gozo. ¿Por qué? No porque yo me esté esforzando, sino porque como la vida divina ha sido formada en mí en esa área, ha sido forjada. Eso habla de un proceso, y ya vamos a hablar de la forja, de cómo Cristo es forjado en nosotros. Como Cristo se ha forjado en mí, está allí duro, está fijo, está apretado. Cristo está enquistado en mi alma, se entrelazó con mi alma, la leudó. Lo primero que choca es Cristo. Yo ya llego a un punto que en ciertas áreas Cristo responde de forma innata, ya no respondo yo. Mi alma está allí, por supuesto. Sigo siendo un hombre carnal, por supuesto. Pero mi alma ahora está sujeta al Espíritu. Ese es el proceso, que el alma se sujeta al Espíritu. La vida del alma, que es una vida caída, que es una vida natural, adámica, corrupta, es llevada a la cruz. Pero las facultades del alma, que no es lo mismo, las facultades del alma son sujetas al Espíritu para volverse un canal de expresión del Espíritu. Entonces tenemos que diferenciar entre la vida del alma y las facultades del alma. Y quiero volver a hacer esta diferencia. La vida del alma es una vida corrupta, adámica, de pecado, irredimible,
una vida que no puede ser cambiada, una vida que no va a mejorar, no puede ser redimida. La única solución para esa vida es ir a la cruz. ¿Cómo surgió la vida del alma? En la caída del hombre. Cuando el hombre comió el fruto que no debía comer, el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, el pecado que estaba en ese árbol entró en el hombre. Y el alma del hombre, que era un receptáculo para expresar lo que Dios estaba depositando en el espíritu del hombre, el alma del hombre cobró vida propia. El pecado entró en el alma y le hizo cobrar vida propia, y el alma, que era un mero receptáculo, comunicador, se volvió ahora la vida del hombre. Cobró voluntad propia. La voluntad era para expresar la voluntad de Dios en el mundo natural. La mente era para expresar la mente de Cristo. El sentir de nuestra alma era para expresar el sentir que hubo en Cristo Jesús. El problema es que el alma cobró vida propia y se volvió una vida pecaminosa. La vida del alma es pecaminosa. La única solución para la vida del alma es ir a la cruz. Eso no significa que un hombre espiritual o una mujer espiritual sea un hombre sin emociones, sin pensamientos y sin voluntad. No, lo que tiene que ir a la cruz es la vida del alma, pero el alma como facultades, las facultades del alma son redimidas para ser usadas como un canal de expresión de lo que Dios está depositando en tu espíritu. Entonces, de esa manera, por medio del Espíritu Santo que fue impartido en ti, tu alma es recuperada para el propósito. Y el alma vuelve a cumplir la función original para la cual Dios creó al alma, que es expresar la vida de Dios. Esto es maravilloso. Entonces, primero Dios imparte al Espíritu Santo en tu espíritu, luego viene un proceso de quebrantamiento, donde Dios va con la espada de la palabra, Dios va a separar, y es la cruz, Dios va a separar en ti el alma del espíritu. Porque al principio, cuando estamos recién convertidos, no notamos la diferencia. Pero cuando esta espada del espíritu comienza a separar alma de espíritu, tú ya empiezas a diferenciarlos. Ahora que ya los diferencias, viene el trato que es realmente fuerte, que es esa vida del alma, que ahora ya la detectas en ti. Que tú ves, a veces ves tu alma manifestándote y a ti te da rechazo tu propia alma. Tú dices, ¿cómo yo dije eso? ¿Cómo yo me comporté así? ¿Cómo yo me sentí de esa manera? Te llegas a sentir un rechazo por esa vida del alma. Ahora Dios va a tomar esa vida del alma que ya estás detectando y la va a llevar a la cruz por un proceso de quebrantamiento. Ya hablamos de eso en capítulos anteriores. Y luego de ese proceso el alma es quebrantada. La vida del alma es llevada a la cruz. Y cada una de esas áreas en que tú has ido a la cruz se rinde al Espíritu, se rinde a Dios. Y llega un punto que tú voluntariamente, tú ya rindes tu alma y tú se la entregas al Señor. Tiene que llegar ese punto, que tú abraces la cruz y tú digas, Señor, yo me rindo. Definitivamente, absolutamente yo me rindo. Y el alma gradualmente comienza a rendirse al Espíritu. Entonces, esto que se separó, ahora vuelve a unirse, pero en la relación correcta. El alma y el espíritu fueron separados por el quebrantamiento, pero ahora vuelven a unirse. Watchman Nee explica esto. Y el alma se pone bajo el control del espíritu. Entonces ahora vuelven a estar unidos, porque Dios no nos creó un espíritu por acá, cuerpo por acá y alma por acá. No, yo soy un espíritu que tiene un alma y habita en un cuerpo. Los tres están juntos. Dios los separa para procesar, pero luego Dios vuelve a unir y pone tu alma bajo el control del Espíritu. Y cuando tu espíritu habla las palabras del Espíritu de Dios, tu alma es un canal efectivo de expresión. Ahora tu alma ya no resiste, tu alma ya no se opone, sino que tu alma ahora colabora para expresar. Esa es la función del alma, que es redimida en Cristo. El alma como una función de expresión de la vida de Dios. Esto es maravilloso, esto es glorioso. ¿Cómo se logra eso? Por medio de que Cristo sea formado en mí. Por medio de ser transformado por el Señor, en mi alma. Amén. Vamos a ver algunas notas por acá. Nuestra mente, nuestras emociones y nuestra voluntad deben ser leudadas con la persona de Cristo. Cuando nosotros pasamos por la cruz, no nos volvemos personas exentas de emoción, de pensamiento o de voluntad, sino que estas funciones del alma se vuelven canales que expresan la vida divina que nos habita.
O sea, yo ya no voy a pensar toda clase de pensamientos locos, sino que ahora mi mente va a pensar sujeta a la mente de Cristo. Mi voluntad ya no va a sentir todo tipo de cosas. Cuando Cristo es formado en mi voluntad llega a un punto que se alinea automáticamente a la voluntad de Dios. Se vuelve un canal de expresión. Te va a pasar al principio, tú vas a tener que ir a visitar a alguien, a predicar a una casa iglesia, a visitar a una familia, y tu alma no va a querer. Díganme si no les ha pasado esto a los que comparten la palabra, a los obreros, líderes, todos los que hacen casas iglesias. Si alguna vez tú no quieres predicar o no. No sé si a alguien le ha pasado que tú no tienes ganas de predicar. No tienes ganas de tal vez salir de tu casa, tal vez hace frío, está lloviendo, preferirías quedarte con tu familia, tienes que ir a visitar a una familia. Tienes que quizá preparar una palabra, apartar de tu tiempo, dormir menos para poder orar, para poder preparar el mensaje, y tu voluntad no quiere, y tú lo haces igual, tú niegas tu voluntad, arrastras a tu voluntad y lo haces igual. Pero llega un punto en que Cristo es formado en tu alma a tal grado, a tal nivel, Cristo se forma en tu voluntad a tal nivel que tu voluntad se alinea, se subyuga a la voluntad del Espíritu, y ahora tu voluntad expresa la voluntad del Espíritu, se vuelve un canal de expresión de la voluntad del Espíritu. Entonces tú te levantas por la mañana con un vivo deseo de ir a visitar a esa familia, con un vivo deseo de llamar por teléfono a tal persona, soltarle una palabra. ¿Por qué? Porque el alma se subyugó. Tu mente, tú despiertas a veces por la mañana o cualquier momento del día, ¿verdad? Y tu mente, Dios comienza a depositar cosas que provienen del Espíritu, tú sabes que provienen del Espíritu. Y tú comienzas a ordenarlas, la palabra fluye, y tú después ordenas eso, lo ministras, tus emociones, tú sientes un vivo, profundo amor por la gente que Dios te puso para cuidar. ¿Por qué? Porque ya el alma no es un elemento que resiste, ahora el alma colabora con el Espíritu. Eso es resultado de que Cristo sea formado en nosotros. Entonces nuestra alma cada vez más deja de ser gobernada por la vida del alma, por la vida adámica, y pasa a ser gobernada por el Espíritu, donde reina el Espíritu de Dios. Y cada vez más este hecho legal y objetivo que está en Gálatas 2:20 se va a volver nuestra experiencia diaria. Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Tremendo esto. O sea, esto ya lo hablamos cuando compartimos acerca de nuestra completa identificación con Cristo. Nosotros ya fuimos crucificados con Él. Ya hemos muerto con Él. El punto es que ahora cada vez más esto se va a volver nuestra experiencia. Cada vez más esto va a ser nuestra experiencia de vida. Que ya no vivo yo. Ya no vive el yo, el ego, la vida caída, la vida del alma, sino vive Cristo en mí. En cada día, en cada decisión, en cada comentario, en cada acción. Es la vida de Cristo siendo expresada. Eso es el vivir cristiano. Es un vivir en el cual la vida que es Cristo, que está en mí, está siendo expresada. Es que su vida se expresa a través de mí. No es imitar. Nunca se me pidió imitar esta vida, sino permitirle a esta vida fluir. Es muy simple ser cristiano. Es permitirle a esta vida fluir. Y para que esta vida fluya, yo necesito ser transformado. Pero es permitirle a esta vida que me transforme, porque la vida hace todo el trabajo, para que yo pueda expresar esta vida. En Juan 3:30, el apóstol Juan relató aquí algo que dijo Juan el Bautista, su tocayo. Son dos Juan distintos. Juan el Bautista dijo: es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. O sea, mientras más yo mengüe, mientras más la vida del alma mengüe y retroceda en el alma, más la vida de Cristo va creciendo, más la vida de Cristo va leudando y va transformando nuestra alma. Para que esta vida crezca en mí hay que hacerle espacio. ¿Cómo la vida de Cristo va a crecer en mí si estoy lleno de mí mismo? Eso no es posible. Entonces Dios, por medio de procesos de muerte, Dios va a hacer que el alma vaya retrocediendo. Esta vida caída va retrocediendo. Y cada vez más la vida de Cristo se va expandiendo. Vamos siendo llenados de este oro divino, leudados por esta vida divina en nuestra alma. Amén. Cristo debe llegar a ser el
todo en nosotros. Cristo debe llegar a ser el todo. Y que Cristo llegue a ser el todo implica que yo llegue a ser nada. ¿Verdad? Tiene sentido. O sea, si Cristo va a ser el todo en mí, si Cristo se va a expresar, supongamos yo digo, Señor, yo quiero que el 100% del tiempo seas tú el que se exprese a través de mí. ¿Qué implica eso? ¿Qué tiempo me queda a mí, a mi vida caída de Esteban para ser expresada? 0. O sea, si yo quiero que Cristo se manifieste, eso implica que no hay lugar para mí. Yo tengo que ir a la cruz. Entonces vas a experimentar esto cada vez más, este crecimiento y esta disminución. Que Cristo comienza a crecer en ti y tú lo vas a sentir, lo vas a notar cuando tú hablas, cuando de repente esta vida te va a impedir hablar, te va a impedir responderle a esa persona que te ofendió, esta vida te va a impedir hacer ciertas cosas que antes hacías. Tú vas a ver cómo Cristo crece, pero también vas a experimentar la disminución, cómo tú disminuyes. Entonces pareciera, vas a sentirte como que algo está fuera de lugar, porque hay un área de ti que pareciera que cada vez va peor y otra cada vez va mejor. En un área tal vez vas a ser muy procesado y en otra área vas a estar expresando la gloria de Dios. Vas a estar experimentando esta dicotomía, esta como paradoja, la disminución al mismo tiempo que el crecimiento. Tú vas disminuyendo y disminuyendo y disminuyendo. Vas a sentir que cada vez más tú desapareces y desaparecen tus opiniones, tu manera de pensar, tu manera de ser. Es que yo soy así, es que los briones somos así. Cada vez más va a empezar a disminuir. Va a llegar el punto que tú no te vas a reconocer a ti mismo. Y vas a seguir disminuyendo y seguir disminuyendo. Y Cristo va creciendo, creciendo, creciendo. Y por eso la palabra dice que cuando Cristo en nuestra vida se manifieste, nosotros seremos manifestados con Él en gloria. Amén. Vamos a experimentar este crecimiento y esta disminución. Todo el proceso de los hijos de Dios consiste en esto, en que Cristo sea formado en nosotros, específicamente en nuestra alma. Es allí en el alma. Tanto los aspectos negativos como los aspectos positivos del alma deben pasar por la cruz para que el alma sea el canal de expresión de la vida de Cristo. Cuando Cristo es impartido en nuestro interior, Él aplicará el poder de su muerte en nuestra alma, en la vida del alma. Él va a aplicar su muerte sobre nuestras ideas, de manera que ahora sea la mente de Cristo, la mente de la vida operando en nosotros. Él aplicará su muerte sobre nuestra voluntad, para que ahora sea la voluntad de Cristo la que se manifieste en nosotros. Y Él aplicará su muerte sobre nuestras emociones, para que ahora el sentir de Cristo se manifieste en nosotros. Qué tremendo es cuando tú puedes mirar a alguien que llega a la casa de iglesia, que llega quizá a la reunión, o gente que tú vas a visitar, que quizás es muy distinta a ti. Gente que es quizá de otra clase social, gente que es muy distinta a ti, gente que quizá tiene otros valores, gente que habla diferente, gente quizás de la calle. ¿Cuántas veces con la congregación hemos ayudado a personas quizás en situación de calle, gente que quizás bebe mucho alcohol, gente que quizás están ebrios, gente que quizás está poco aseada, que tú te acercas y quizás no te dan ganas de abrazar a esa persona, pero hay algo dentro de ti que te hace brotar un amor sobrenatural por esa gente y tú puedes abrazarle y amarle. ¿Por qué? Porque la vida de Cristo leudó tu emoción, leudó tu alma. Por eso que un hombre espiritual, una mujer espiritual no es alguien carente de emociones, sino alguien vivo en emociones, pero emociones espirituales, emociones que expresan la vida de Cristo que está en el Espíritu. Por eso que Pablo escribió en Colosenses 3, del 3 al 5, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced pues morir lo terrenal en vosotros. Y menciona algunas cosas. Vamos a leer solo algunas. Dice fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Menciona varias cosas más después. Entonces está hablando de esto. El primer punto, y ya lo tocamos en capítulos anteriores, es tú estás muerto. Tú moriste. El segundo es que esta vida, por causa de eso, va a crecer en ti para que se manifieste. Y esta vida te va a llevar a morir.
Esta vida va a aplicar en ti el poder todo inclusivo de la cruz, que te va a llevar a morir a todo lo terrenal que todavía hay en ti y que hay en mí. Por supuesto, estamos todos en este proceso. Pero mientras más muramos a nosotros mismos y más Cristo se grave en nuestra alma, más Cristo es depositado, más de este elemento divino es incrementado, más la vida de Cristo se va a manifestar hacia afuera. Porque tú manifiestas hacia afuera lo que tú eres por dentro. Tú no puedes manifestar lo que tú no eres. El reino de Dios es un asunto de manifestar. ¿Qué es lo que yo manifiesto? ¿Qué esencia estoy manifestando? No se trata de lo que yo diga, sino de lo que yo manifieste. Yo puedo hablar muy bonito, puedo hablar palabras muy elocuentes, pero ¿qué es lo que estoy manifestando? Yo puedo hablarte de cruz, manifestando la vida carnal, oliendo a carne, oliendo a asado. O yo puedo hablarte de la vida, pero tú no hueles la vida por ningún lado en lo que yo estoy diciendo. Ese es el tema. El reino no se trata de palabras, sino de poder. No se trata de lo que tú digas, sino de lo que emana de ti cuando lo dices. Puede que digas 2, 3 palabras en una casa de iglesia, pero eso cambia el ambiente. Porque reino es lo que tú manifiestas, es que es lo que emana de ti. Y para que emane de mí Cristo, no hay una fórmula mágica. Yo debo menguar y Cristo debe ser formado en mí. Pero cuando Cristo, mi vida, se manifieste, yo seré manifestado con Él en gloria. Entonces Cristo desea escribirse en nosotros, grabarse, forjarse en nosotros. Y vamos a leer un texto en 2 de Corintios, capítulo 3, verso 3. 2 de Corintios, capítulo 3, verso 3. Dice, siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. ¡Wow! Tremendo. Vamos a trabajar los próximos minutos con este versículo. Quiero volver a leerlo. Pon atención a cada palabra que está diciendo acá Pablo. Dice, siendo manifiesto, ¿ves? Estamos hablando de la manifestación, que sois carta de Cristo, expedida por nosotros. O sea, tú y yo somos cartas de Cristo, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. No en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Entonces, Cristo desea escribirse a sí mismo en nosotros. Él quiere escribirse en mi alma. Escribirse es más que estar junto con. Escribirse implica un proceso de fijación, de formación, un proceso de mezcla. Escribirse en nosotros. Él quiere escribirse en nosotros para que seamos su manifestación. O sea, que tú eres una carta, tú eres una epístola. Yo sería primera de Esteban, segunda de Esteban, no sé, por decir algo, ¿verdad? Tú eres la carta que el Señor está escribiendo. O sea, el Señor no quiere que tú escribas una carta, Él quiere que tú seas la carta. Él quiere escribirse en ti. Nosotros escribimos muchas cosas, ¿verdad? Podemos escribir en nuestras redes sociales, allí un post, un versículo, una reflexión, y está muy bueno eso. Saturemos las redes con la palabra. Pero por sobre todo, Dios no quiere que yo escriba cosas. Dios quiere Él escribirse en mí. Yo soy la carta. Tú eres la única Biblia que mucha gente va a leer. Una vez un hombre de Dios dijo eso, tú eres la única Biblia que mucha gente va a leer. Hay gente que no va a leer Corintios, gente que no sabe que existe Ageo, gente que no sabe que Nahum es un libro de la Biblia. Nunca lo van a leer, pero ellos te leen a ti todo el tiempo. Te leen en tu trabajo, te leen en el casino al horario de almuerzo, cuando te saltas la cola, te leen en tu forma de hablar, te leen en tu lugar de estudios, los que estudian. Cuando haces trampa en las evaluaciones, te están leyendo, me están leyendo a mí. Todos estamos incluidos en esto, nos están leyendo. ¿Qué es lo que está leyendo la gente? Entonces, Cristo ideó una estrategia para propagar su evangelio al mundo. Y es cartas, cartas vivas, cartas de carne y hueso, hombres y mujeres en los cuales la vida de Dios se está escribiendo en su alma, con la tinta, no de la letra, la tinta del Espíritu.
En el antiguo pacto teníamos la ley escrita en tablas. Ahora Dios está escribiendo dentro de nosotros. De eso se trata. Ahora, ¿cuál es el papel? ¿Cuál es el papel en el cual Cristo está escribiéndose? Dice acá que es nuestro corazón. Dice, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. El corazón tiene 4 elementos. El primero es nuestra conciencia, que pertenece al espíritu. Y además son los 3 componentes del alma, que es la mente, las emociones y la voluntad. O sea que el corazón tiene esas 4 partes. Conciencia, mente, emociones y voluntad. 4 partes en el corazón. Nuestro corazón es como ese campo de batalla por el cual se está batallando en el espíritu. Cristo quiere escribirse en mi corazón. Él quiere escribirse en mi conciencia, quiere escribirse en mi mente, quiere escribirse en mi voluntad y en mis emociones. Él desea escribirse a sí mismo en cada parte de nuestro interior, a fin de que nuestra alma sea transformada y seamos una expresión de Cristo que todos puedan ver y leer. Vamos a leer en Ezequiel un texto muy relacionado con esto, en Ezequiel capítulo 36, una profecía relativa al nuevo pacto. Es uno de esos muchos textos que hablan o aluden directamente al nuevo pacto. Ezequiel 36, del 26 al 27, dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Entonces Dios va a hacer un cambio de corazón. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Entonces en este pasaje Dios dice que Él nos va a dar un corazón nuevo y un espíritu nuevo y que Él pondría de su espíritu dentro de nosotros. Hay 3 cosas aquí que acabamos de mencionar. Primero, un corazón nuevo, luego un espíritu nuevo, que no es lo mismo, y que Él pondría su espíritu dentro de nosotros. Estas 2 últimas cosas ya ocurrieron. Sabemos, Dios impartió de su espíritu en nuestro espíritu y nos regeneró. Él nos dio un espíritu nuevo al momento de la regeneración. Lo que hablábamos hace un momento. Mi espíritu fue resucitado. Mi espíritu estaba muerto sin Cristo, pero fue resucitado, regenerado. La vida de Dios, que es el espíritu mismo, fue impartida en mi espíritu. Entonces, esto de que os daré un espíritu nuevo ya se cumplió en ti. Tú recibiste un espíritu nuevo cuando naciste de nuevo. Amén. Además, Dios puso de su espíritu en ti. Dios ya derramó de su espíritu en ti. Tú portas al espíritu de Dios, al espíritu de vida, el espíritu vivificante, este espíritu que lo incluye todo. Él es el espíritu todo inclusivo. Tú tienes al Espíritu Santo. Y lo tercero, dice que Él nos va a dar un corazón nuevo. Y esto último es un proceso, no es instantáneo. El corazón nuevo implica un proceso de transformación. ¿Cómo ese corazón es transformado? Por medio de que Cristo se escriba en mi corazón. Primero mi corazón está allí en blanco, pero cuando Cristo comienza a escribirse en mí, no es que Él está escribiendo algo, Él se está escribiendo a sí mismo en mi corazón. Y cuando Él se escribe en mi corazón es transformado. Y cada vez más yo manifiesto un corazón nuevo. Amén. Entonces, esta carta de la que estamos hablando, nosotros somos la carta. Esta carta no es escrita en nuestro espíritu. Ya lo dijimos, allí mora Cristo, mi espíritu fue glorificado. El asunto del espíritu ya fue resuelto. El tema está en el alma, en nuestra alma, porque ya hablamos de que el corazón tiene 4 partes, 3 de ellas son el alma y una es la conciencia, o sea que el foco está en el alma, Cristo escribiéndose en mi alma. Ahora bien, cuando tú escribes, supongamos, aquí está hablando de la tinta, no está hablando quizá de algunos lápices modernos, hoy ya tenemos una variedad de lápices, pero aquí se está refiriendo a la tinta. En ese tiempo ni siquiera había lápices, ellos escribían con pluma. Entonces ellos tomaban un pergamino. Es bien interesante esto. Ellos tomaban, por ejemplo, un pergamino, que por lo general era un rollo, se enrollaba. También después, por ahí por el siglo I, empezaron a usarse, siglo I, II, los códex, que son como tipo libro. Después se les ocurrió que podían como encuadernarlo.
y no tener que, porque estos rollos tú los desenrollabas y algunos medían 6 metros de largo. Entonces eran un poco incómodos de poder leerlos. Entonces ellos, bueno, preparaban los pergaminos de diferente material, ellos podían ocupar materiales provenientes del mundo vegetal o muchas veces usaban cuero de animales, que eso se secaba, se procesaba, bueno, ese era por decir de alguna manera el papel en el cual ellos escribían. Y ellos ocupaban diferentes tipos de tinta y ocupaban las plumas de los animales y ellos allí con eso iban escribiendo. Entonces cuando la tinta se fijaba allí en el material, ya sea papel, ya sea cuero, cualquier material, la tinta se mezclaba con el pergamino. Había un proceso allí que la tinta se mezclaba. Entonces tú ya después no lo podías separar. No es que tú digas, oh, me equivoqué, tráeme la goma, voy a borrar. La goma esta que uno borra el papel grafito, el papel de mina, eso no existía. O sea, si tú ya escribías, eso quedaba fijado, porque se mezcló. Entonces el cuero, o el papel, o el material que fuese, tiene como varias capas, son como varias capas así hiladas. Y la tinta penetraba en todas las diferentes capas y se fijaba allí. Entonces es por eso que hasta el día de hoy muchos de los pergaminos antiguos se conservan. Es gracias a eso. Hay, por ejemplo, copias, si tú puedes buscar por ahí los rollos del Mar Muerto, por ejemplo, que son muy conocidos, que encontraron en Qumran algunos manuscritos antiguos que son más o menos entre el siglo II antes de Cristo al siglo I o II después de Cristo, por allí. O sea, son más o menos de la época de Jesús. Y encontraron, por ejemplo, una copia completa de Isaías, 2 copias de Isaías, de hecho. Una copia de Isaías, imagínate eso, abrir un rollo que tiene 2000 años de antigüedad, más de 2000 años de antigüedad. Y abrir y leer, el impacto fue que encontraron exactamente lo mismo que está en tu Biblia. Cambia una palabra o dos, pero es irrelevante, el sentido es exactamente el mismo. 2000 años después. Entonces, ¿y cómo ellos verifican que eso es original, no? Porque hay mucha gente también, como estos manuscritos se venden tan costosos, que hay gente que falsifica manuscritos antiguos. Y por ejemplo, ¿cómo lo hacen? Porque obviamente lo primero que tú harías para verificar que un manuscrito es verdadero es hacerle un carbono 14, ¿verdad? Tú puedes ver con el material del papel o del pergamino o del cuero, tú puedes hacerle carbono 14 y saber de cuándo es eso. Si por ejemplo es de cuero, tú puedes sacar un pedacito, le haces carbono 14 y tú determinas, no, esto es material biológico de un cerdo, por ejemplo, por decir algo, de una oveja, el animal que sea, una oveja supongamos. Y esta oveja murió hace 2000 años. O sea, claramente el pergamino es original, no es de ahora. Entonces, ¿qué es lo que hacen los falsificadores? Recortan a veces pedazos de pergaminos que ya existen, porque como a veces no escribían de tope a tope en la hoja, dejaban un margen, recortan ese margen y ahí falsifican la tinta. Y escriben con una tinta moderna, con un lápiz moderno, intentan escribir e imitar las letras antiguas, y cualquier pedacito que tú tengas, si es original, tiene un valor altísimo. Tú, si encuentras uno de esos, eres millonario. Tú lo puedes vender ahí a las universidades, etc. ¿Cuál es el tema? ¿Cómo ellos identifican que ese trozo es falso? Hubo un caso muy conocido de un tipo que falsificó un montón de pergaminos. ¿Y cómo lo descubrieron? Por la tinta. Porque descubrieron que la tinta estaba solamente en la capa superficial. Porque ya estamos arribando, ¿por qué estoy contándoles todo esto? Porque la tinta estaba solamente escrita en la capa superficial del pergamino. Pero la tinta no había penetrado a las capas más profundas. No se mezcló con el pergamino. La tinta no había envejecido junto con el pergamino. Se agregó después. Eso demostraba que ese pergamino era falso. Entonces, quizá algunos de nosotros tenemos como una tinta escrita falsa en nosotros. Tenemos como un Cristo falso, entre comillas. Síganme en esta idea, que se escribió a la rápida. Pero Cristo no quiere eso. Cristo quiere escribirse en mí, Él mismo como la tinta celestial, para penetrar en mí hasta todas las fibras, todas las hebras, hasta lo más profundo, mezclarse conmigo. De eso se trata. El Espíritu Santo ya se mezcló con mi espíritu, pero ahora le está fluyendo hacia mi alma para mezclarse, para leudar mi alma, escribirse, así como la tinta se mezcla con el papel y envejecen juntas. Él va
a procesarme. Hablábamos de los odres, que el vino añeja el odre y el odre preserva el vino. Él de la misma forma, Él va a añejarme, Él va a procesarme para que Cristo sea forjado en mí. Entonces si tú haces un corte en ese pergamino de cuero, tú vas a ver la tinta hasta el fondo. Por dentro está permeado por la tinta. O sea, cuando la gente a ti te haga un corte, te haga un análisis, una radiografía, ellos van a ver a Cristo hasta el fondo. No va a ver meramente un Cristo superficial, de la boca para afuera. Van a ver a Cristo formado. Cuando te insulten, te falten el respeto y tú no respondas. Cuando tú te expongas a crisis, problemas financieros, problemas de salud, etc. Y tú respondas con paz, con gozo, soltando palabras de fe sobre la gente, orando por milagros por otros. Ellos van a ver y van a decir, este tipo es de verdad, esta tipa es de verdad. Este hombre, esta mujer no me está contando un cuento, no me está hablando de una religión. Este hombre, esta mujer tiene a un Cristo vivo morando en su interior. Lo que predica le funciona. De eso se trata, que Cristo sea escrito en nuestro interior. Entonces, Él como la tinta se está escribiendo en nosotros. Hay algo que es añadido, porque la tinta se le añade al papel. Para tú tener un libro, no basta con el papel, tienes que añadir la tinta. O sea, hay algo de Cristo que se está incrementando en nosotros. Hay algo de Cristo que está continuamente siendo añadido a nuestro ser. Y Él se está incrementando. Entonces, Cristo se mezclará con nuestra mente. Cristo se mezclará con nuestra parte emotiva. Y se mezclará con nuestra voluntad. Y cada vez más y más de Cristo será escrito y será depositado en nuestra alma por el Espíritu Santo. Aleluya, esto es en nuestra alma. Y así seremos transformados orgánicamente por el Espíritu del Señor para poder expresarle y que todos vean y lean a Cristo en nosotros. Esto no es una obra que hacemos por nuestro propio esfuerzo, sino que la está haciendo el Espíritu Santo en nosotros. Cristo es la tinta celestial que espera escribirse en las tablas de carne de nuestro corazón, en gente de carne y hueso, con debilidades, con falencias, como todos nosotros, pero Él se está escribiendo en nuestra alma. Y Él va a insistir y va a proseguir y va a continuar hasta que Cristo sea completamente formado en nosotros, que Él sea forjado en nosotros. El Señor quiere impartirse, es decir, escribirse en nuestra mente, emociones y voluntad todo el tiempo. De esta forma, Cristo se está forjando en nosotros. Él está siendo formado en nuestro ser. Hay un elemento divino que está siendo agregado a nosotros en nuestra alma. Es la vida de Dios desde nuestro espíritu. Cristo que está creciendo y siendo formado en nosotros. Cuanto más disfrutemos y participemos de Él como vida, tanto más de Él será asimilado en nuestro interior para ser uno con nosotros al mezclarse con nosotros. Qué maravilloso todo esto que hemos hablado hoy. Vamos a dejar la clase de hoy hasta acá. Vamos a orar. La próxima semana vamos a hablar acerca de Cristo siendo forjado en nosotros. Hablamos de Cristo formado, hablamos hoy del Cristo escrito en nosotros y vamos a hablar la próxima semana de Cristo forjado en nosotros. El proceso de la forja, cómo se forja una espada, una herramienta de un metal. Todo ese proceso lo vamos a hablar y vamos a ver varios pasajes en la Escritura que hablan de que este es el proceso de Cristo en nosotros, en nuestra alma. Yo estoy convencido de algo y es que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Si Él comenzó su obra en mí, Él no va a desecharme, Él no va a desecharte a ti porque te equivoques, porque cometas un error. Él no nos desecha porque caigamos una y otra vez en el mismo error, tropecemos una y otra vez con la misma piedra, no importa. Él va a completar la obra que se propuso comenzar. Y si Él decidió formar a Cristo en ti, Él lo va a conseguir. ¿Y cuál es nuestra cooperación? Es permitirle a esta vida divina manifestarse. Y por medio de esta vida divina que está en nuestro espíritu, que neguemos
la vida del alma. Nos neguemos a vivir por esa vida caída, para que sea la vida de Cristo que espontáneamente se manifieste en nosotros y así orgánicamente seamos transformados y seamos conformados, como hemos hablado en capítulos anteriores, conformados a la imagen de Cristo. Así que vamos a orar. Padre, muchísimas gracias, Señor, por tu bondad, por tu fidelidad, por la obra tan maravillosa de construcción que tú has comenzado en nosotros, de transformación. Señor, tú nos estás conformando a la imagen de Cristo, tú te estás formando en nosotros, nos estás transformando, Señor, para que seamos millones de hijos, conforme a la imagen del primogénito, millones de hijos siendo llevados a la gloria, millones de hijos que te expresen, Señor. No podemos sino agradecer, porque esto no es por nuestro mérito, esto no depende de nuestro esfuerzo, de cuán espirituales pensemos ser. Esto es tu obra de principio a fin. No es nuestra capacidad, no es nuestra fuerza de voluntad que quiera cambiar, no es nuestro intelecto para entender ciertos versículos, es tu vida, Señor. Nos abandonamos a esta vida, Señor, a tu vida en nosotros. Que sea tu vida la que se manifieste a cada instante, a cada momento, en nuestras palabras, nuestras acciones. Que sea tu vida, Señor. Queremos ser vasijas que manifiesten tu vida. Que por todo lugar manifestemos el olor de tu conocimiento. Lo que emana de ti, Señor. Tu esencia, tu sustancia, tu presencia, Señor. Te honramos, Espíritu Santo, te adoramos. Te damos gracias por tu obra en nosotros. Glorifica a Cristo en nosotros. Glorifícate cada día en nuestro ser. Que cada día un poco más de este elemento divino, de esta vida, sea depositada en nuestra alma. Sea incrementada en nuestra alma, Señor. Tal vez no podemos entenderlo todo esto con nuestra mente, no podemos agarrar todos los conceptos, pero que esta sea nuestra experiencia, Señor. No un concepto, no algo que podamos aprender como información, sino que esta sea nuestra experiencia, Señor. Gente saturada de tu vida, gente llena de tu vida, para poder manifestarte en un mundo que te necesita, Señor. Te adoramos, Señor. Gracias, gracias, Dios. En el nombre de Jesús. Amén.